En nuestro tiempo libre de hoy son parte de las plataformas de series online, los programas de TV, series, música, juegos, y en Atardeceres charlamos de esas pasiones, personajes, artistas y lanzamientos. Atardeceres 2020. Exactamente, la tenemos aquí. Buenas tardes, buenas noches. Señorita, me imagino hasta el momento, Guadalupe de los Santos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Guada, buenas noches. Para mí, estamos pisando de a poquito la noche. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. Esperando escucharla. Uriel está muy interesado en los podcasts. Guada, antes que comience tu columna, sí, te quiero agradecer. A ver. Te quiero agradecer porque llevamos de este humilde programa 3 años y medio. Señor, 2 años y medio. 2 años y medio, pero 2 años, llegando al tercero. Sí. Y nunca nos hemos percatado que el señor Víctor Rizzo no usaba acento hasta su llegada. Qué feo. Qué feo que lo diga, al aire, ¿no? En una discusión privada que tenemos, sí, y que se pone letras que son faltan letras que son fundamentales. No nos habíamos dado cuenta nunca. Bien. Mire que usted comparte. Vamos al tema de Guada. No, quiero agradecerle porque si no por ella hoy con razón la gente nos decía a veces, chicos, fíjense, yo no entendía. Claro, era porque... Guadalupe, vamos a hablar. No, yo creo que se me halague por eso, porque soy así como media insoportable con las tildes, las letras que faltan y todo eso. De ahora en más, los flyers del programa van a salir mucho mejores con sus anotaciones previas a la publicación. Perfecto. Bien. Bueno, ¿Qué es un podcast? El día de hoy. Últimamente, hace bastante venía recomendando series, teatro online, porque estamos en cuarentena, como ya todos absolutamente sabemos. Y el día de hoy voy a hablar de algo diferente, voy a hablar de los podcasts. Sí. Porque es un formato que está muy en alza y la verdad que hay oferta de todo tipo y hay mucha gente que no los conoce y me parece que es una muy buena opción para empezar a escucharlos. Brevemente cuento que es un podcast, es una pieza de audio que el usuario puede escucharla en cualquier momento. Y la diferencia fundamental con un programa de radio, porque a veces uno se confunde con cuál es la diferencia entre un programa de radio y un podcast, es que el usuario puede consumirlo como quiere, en el momento que quiere y de la manera que quiere. Bien. Eso quiere decir que alguien sube esta pieza de audio en una plataforma, y el usuario elige cómo consumirla, si quiere escuchar solamente una parte y después volver a retomarlo en otro momento, escucharlo, no sé, a la madrugada, a la noche. Esto difiere mucho de lo que es un programa de radio y justamente el significado de la palabra podcast tiene que ver con play on demand, entonces el usuario puede decidir cómo consumir este tipo de formato. Bien. Esa es la diferencia fundamental con otra pieza de radio. Y lo que suele suceder en la actualidad es que como es un formato que está muy en alza y se está consumiendo demasiado, porque esto tiene que ver también con el streaming, por ejemplo, no sé, Netflix, que vino a cambiar un poco la industria de cómo consumimos cine y series. Bueno, el mundo de los podcasts también vino para transformar la manera en que consumimos las cosas, y lo que suele suceder es que ahora lo que hacen algunos programas de radio o incluso algunos canales de televisión es cortar fragmentos del programa que transmiten ellos al aire y hacerlos pasar como si eso fuese un podcast. ¿Y está bien eso? Lo fundamental es que... Sí, te escucho. ¿Está bien eso, digo? No sé si está bien. Es una mentirita. Mal, es una forma de hacerlo, pero no es un podcast, porque lo fundamental es que los podcasts se piensan desde una manera, se guionan, tienen efectos de audio, de sonido y demás, pero es un formato particular para que el usuario pueda consumirlo en la manera que quiera y no tiene mucho que ver con la transmisión original de un programa de radio que sale en un horario fijo, con columnas fijas y demás. Esa es la diferencia fundamental. Entonces hay algunos medios que utilizan esto, pero no son originalmente podcast. Guada. Igual, creo que no está mal, digamos, tratar de incursionar en ese rumbo. Digamos, nosotros lo hacemos, de Atardeceres también lo hacemos, esto. Fraccionamos pedazos de audios YouTube, para YouTube, digamos. Es un estilo de podcast, si queremos decirlo entre comillas. Pero no es un podcast. Bien. Exacto. Es una manera de estar presente que un programa, en este caso estamos hablando de radio, claro, que un programa de radio esté presente de manera online, pero si vamos a
a lo original de no es un podcast. Un podcast, por definición, no es, porque no está pensado de esa manera. Bien. Es un fragmento de un programa, de una entrevista que me parece absolutamente genial, que se pueda compartir en la red y que cualquiera que no pudo escuchar el programa en ese momento pueda escuchar el fragmento de una entrevista que le interesa, y justamente va en eso de play on demand, que el usuario puede elegir qué escuchar, en qué momento y cómo hacerlo. Que eso me parece que es lo genial de todo esto. Bien. Hay desde el 2004 más o menos que se conoce esta palabra como el formato que estaba comentando, y en la Argentina hay muchas productoras que se decidieron lanzar directamente a la producción de podcast. Una de ellas es Posta FM, que es la que más cantidad de podcast tiene en el mercado, porque justamente lo que hacen ellos es producir ese tipo de formato y listo. Bien. Y otra productora de podcast, que no es solamente una productora, sino que tiene que ver con una revista, es Anfibia, que es una revista periodística y académica, que también decidió producir este tipo de formatos que la verdad que tienen bastante de interesante. Y otra cosa de este tipo de producciones es que hay infinidad de temas abordados en los podcasts. Hay para todos los gustos, hay académicos, hay musicales, hay más de entretenimiento. Si uno tiene ganas de conocer o de aprender algo sobre determinada cosa, puede hacerlo escuchando un podcast y escuchando a un profesional que explica cómo se realiza tal cosa. La verdad que el mundo de los podcasts es inabarcable, y esto me parece que también es lo interesante de todo esto. Voy a recomendar brevemente 3 que me gustan particularmente a mí, pero como les decía, es un mundo enorme, y lo que también tiene de interesante esto es que uno puede buscar directamente en Spotify, por ejemplo, que es una plataforma de streaming de música. Uno puede buscar, no sé, podcast de, no sé, marketing, si quiere aprender de marketing, de música, si quiere escuchar algo de un músico, de entrevistas. Hay mucha gente haciendo esto, por ejemplo, no sé, si quiere escuchar algo de historia, hay Felipe Piña, hace podcast de historia, Juan Pablo Barsky también hace entrevistas de este tipo en formato podcast. La verdad que hay muchas opciones para escuchar. Voy a recomendar 3 brevemente. En primer lugar es Hoy Tras Noche, que es un podcast de cine y series. Está conducido por Fiorella Sargenti y Santiago Calori. Ellos son 2 especialistas del cine, de las series bastante importantes en el rubro. Fiorella trabaja en La Cosa Cine, que es una de las grandes revistas de cine en nuestro país, y Santiago Calori es productor, director y guionista de películas. Entonces lo interesante es que cuentan el cine y las series desde un poquito más adentro, y tiran data muy interesante, estrenos, recomendaciones de películas antiguas. La verdad que es muy interesante este podcast, y lo podemos encontrar directamente en Spotify. Buscamos Hoy Tras Noche y lo encontramos. Perdón, Guada, sí. ¿Cuánto dura un podcast? Eso es lo interesante también. Puede durar lo que vos quieras. Bien. El que produce puede darle la duración que uno quiera, puede ser de 1 hora. En general son de 1 hora, 1 hora y media. Ahora voy a nombrar uno que dura entre 15 y 20 minutos, son bien cortitos. Pero en general es esa la duración, y eso es lo interesante también, que uno, si tiene ganas de mandarse a realizar esto, puede elegir la duración que le quiere dar, la temática que quiere abordar, y es un mundo completamente distinto. El segundo que recomiendo es Todo es Fake. Este es de la plataforma de Anfibia y lo conduce Tomás Perelson. Es un periodista de tecnología y dedicado al mundo de lo digital, y es muy interesante porque tiene que ver justamente con la tecnología y cómo nos relacionamos nosotros con la tecnología. Abarca un montón de temáticas que tienen que ver bastante con lo que nos pasa actualmente, relaciones, vínculos, cómo nos relacionamos, no sé, por redes sociales con nuestros amigos, a la hora de buscar pareja, en el sexo. En fin, abarca todos temas que tienen que ver con lo digital y la tecnología, y está bastante copado. Generalmente suelen traer entrevistados para desarrollar la temática que deciden abordar, y este se puede escuchar, como decía, en Anfibia. Y el último que recomiendo, que me empezó a gustar particularmente en el último tiempo, se llama Ricos y Famosos, y es un podcast de coctelería. Lo conduce la bartender Pipi Yalur y el periodista Hopi James, y
Y en cada episodio, esto que decía, el que eran bastante cortitos, son de entre 15 o 20 minutos, cada episodio analiza la preparación de un cóctel clásico y la historia detrás de todo eso, las anécdotas que tienen que ver con el mundo de la cultura de la coctelería y demás. Está muy interesante. Si a alguien le gusta la coctelería del otro lado, está bastante bueno y dura 20 minutos y es súper fácil de escuchar. Buenísimo. Esto me parece que también tienen interesante los podcasts. Uno se lo pone, lo escucha, puede estar haciendo otras cosas, si tiene que pararlo, lo pausa, lo vuelve a agarrar en otro momento, lo consume como quiere, en el momento que quiere, y me parece que eso es lo interesante de todo esto. Y brevemente digo que si quieren encontrar, la mayoría de todos los que mencioné están en Spotify, pese a que tienen su plataforma aparte para poder ser escuchados, pero en Spotify lo pueden de manera encontrar. Los podemos escuchar y son súper fáciles de conseguir. Guadalupe de los Santos. Esta fue mi recomendación del día de hoy. Bien. Y Espectacular. Porque es un mundo hermoso. Así es. Bueno, gracias por estar, por haber aparecido después de varios días. Sí. Es verdad. Y nos encontramos la próxima, que será un gusto, con Connie, porque tiene que hablar un poco de todo lo que habíamos quedado, que iban a analizar. Sí, quiero que analicemos Black Mirror, que Sí, lo eso. había comentado y vamos a hacer eso. Bueno. Lo agendo y lo vamos a hacer. Perfecto. Dale, te mando un abrazo grande, que tengas un gran fin de semana. Un abrazo enorme para ustedes y feliz fin de semana. Gracias, Dale, igualmente. chau. Bueno, escúchame algo. Interesante los podcasts. Me gustó lo que dijo Guadalupe.